Damos gracias al Señor por esta mañana que nos permite el Señor disfrutar de su presencia, porque el Señor está en medio de nosotros como hijos del Señor. Francisco, construye mi iglesia. Vamos ahora a otra persona. Saulo, ¿por qué me persigues? Vamos ahora un poco más atrás de la historia. Venid y síganme. Vamos aún más atrás en la historia. Vete de tu tierra y de tu nación a la tierra que te mostraré, al lugar donde te bendeciré. ¿Qué tiene de común todos estos personajes? El primero es el llamado de Dios a Francisco de Asís, un personaje de la historia cristiana del siglo XII, al cual recibe un mensaje de parte de Dios, siente él que tenía que construir la catedral o la pequeña iglesia de San Damián, allá en el norte de Italia. ¿Ves? Después el segundo personaje es Saulo de Tarso, aproximadamente un poco más del año 30, 35, 40, donde él recibe entonces un mensaje de parte de Dios cuando se cae entonces de este animal, que no sabemos qué animal es, y él entonces, esta voz le habla a Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? El otro son los discípulos, venid y seguidme. Y el más anterior de todos ellos es Abraham, donde Dios le dice, vete de tu tierra y de tu parentela al lugar donde te mostraré, al lugar donde te bendeciré. ¿Qué tiene en común entonces todo esto? Lo que sucede es que Dios tiene un plan para tu vida. Dios tiene un plan para tu vida, para nosotros, para cada uno de nosotros. Y al menos a mí, esto me lo predicaron muchas veces cuando niño, joven. Yo siempre he ido a la iglesia desde pequeño. Pero aunque uno lo entienda en la teoría, la verdad es que no siempre uno está viviendo o está haciendo el plan del Señor. Entonces, el Señor nos quiere hablar en este día de forma seria, como siempre lo hace, pero muchas veces como que no estamos tan acostumbrados a escuchar sermones y tras sermones que a veces no ponemos mucha atención. Pero hoy realmente el Señor tiene algo muy importante que decirnos, nos va a desafiar a que desde hoy mismo decidamos y obedezcamos el plan de Dios para nuestra vida. Por esta razón, les invito a que puedan buscar el libro de Marcos, capítulo 1, versículos desde el 16 hasta el versículo 20. Y aquí entonces se nos muestra cómo Dios llama a los primeros cuatro discípulos de Jesús. Dice así la palabra de Dios. Están recalcados en colores las temáticas que tienen que ver con los personajes humanos, ¿cierto? Los discípulos, pero están en rojo marcados entonces en el texto las palabras directas de Jesús. Dice así la Biblia: andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Eso es muy importante aquí. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Así de sencillo, así de práctico. Tú estás haciendo algo, estás pescando. No vemos en la Biblia ningún ocioso que no está haciendo nada y que Dios lo llama. Todos estaban ocupados. De tal manera que hoy en día no tenemos ninguna excusa para decir, Señor, estoy ocupado, más tarde, cuando tenga tiempo, cuando me sobre, lo haré. No hay excusa. Y hoy es la mayor excusa. Estoy ocupado en lo mío. Estos eran pescadores, estaban ocupados en lo suyo, y Jesús va, irrumpe entonces donde ellos están y los llama a seguirlo, a que vayan en pos de él, y él les va a dar un nuevo rubro. El rubro, ¿verdad?, va a ser pescador. Van a seguir en lo mismo, pero esta vez con un toque muy distinto: pescador de hombres, evangelista, misionero, apóstol. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Fíjense que aquí hay verbos, ¿verdad?, que están en acción. Ellos tuvieron que tomar decisiones. Aquí o se quedaban donde estaban o seguían a Jesús. No hay un punto medio, no es que algunas cosas sí, otras cosas no. Dejando sus redes le siguieron.
Y es más, él dice el texto después, pasando de allí un poco más adelante, es decir, a los minutos después, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Habían llegado, ¿cierto? Estaban preparando probablemente la barca para ir a salir a pescar, o quizá algunos plantean que efectivamente ya venían de pescar. Pero el punto final, ¿cuál es? Que la gente o estas personas que Jesús estaba llamando de forma específica, había más gente, pero Jesús no se enfocó en todo, se enfocó en solamente estos 4, Simón, Andrés, y luego, que eran hermanos, ellos 2, y luego otro par de hermanos, que es Juan y Jacobo. Juan era el más joven de todos, y de hecho Juan, el apóstol Juan, el discípulo Juan, llegó a ser el más joven de los 12 discípulos o apóstoles. Y luego los llamó. Los llamó. Primero le dice, vengan, ¿verdad? Esto haré con ustedes, pero en un momento entonces él los llama también a este nuevo grupo de discípulos. Y nuevamente ellos toman actitudes. Aquí el libro de Marcos, el Evangelio según San Marcos, es un evangelio de acción. Si quieren un evangelio de acción así, sin mucho preámbulo, directamente al plato de fondo, es Marcos. Mateo y Lucas, ¿verdad? Muestran la genealogía de Jesús, muestran un poco de la infancia de Jesús, el libro de Lucas, pero Marcos no. Él va directamente, Jesús, ¿verdad? Es bautizado, unos pocos versículos de su bautismo, y directamente entonces vamos trabajando, haciendo la voluntad en el reino de Dios. No se dan muchas vueltas. Entonces aquí vemos que Jesús llama a estas personas, a estos 2 discípulos, y me quiero enfocar en el último, Juan, y ellos tuvieron que también tomar una decisión, dejar cosas. Nadie que siga a Cristo, su vida puede ser tal como era antes. Porque si es tal como era antes, probablemente no está siguiendo a Cristo. Y esto te lo digo a ti, querido hermano, a ti, querida hermana, tú que eres joven, ya sea que eres niño o eres adulto mayor. Somos muy coloquiales con nuestro querido pastor José, lo hablábamos el domingo pasado, ¿verdad? Siempre hablamos de nosotros, ¿verdad? Como iglesia, los amamos mucho, pero muchas veces se ha perdido el sentido de que tenemos que, hermano, decirte, tú tienes que hoy tomar una decisión por Cristo. No mañana, no pasado, tú no sabes lo que va a pasar contigo mañana. El director del colegio en el cual estoy, muy querido, ese mismo día en el almuerzo estábamos soñando qué íbamos a hacer, qué iba a hacer después de su jubilación. Y quizás, Dios sabe, ¿cierto? Esperamos que sea sanado, pero nadie de nosotros sabe qué va a pasar con nosotros mañana. En cualquier momento nos puede dar cualquier situación. El tema es que estamos haciendo o vamos a dejar este mundo haciendo la voluntad de Dios. Ese es el desafío para todos nosotros hoy mismo. Y todo esto se enmarca en algo mucho más grande. Dios tiene un plan para con la humanidad, un plan con todos nosotros. Y eso queda claramente demostrado desde el primer capítulo de la Biblia. Específicamente quiero mostrarles un texto que se encuentra en el versículo 28, porque ese texto resume las 2 cosas que son llamadas el mandato cultural. Dice la Biblia, y los bendijo Dios, porque luego de que Dios crea, ¿verdad?, al ser humano, Dios los bendice, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra, ¿cierto? Aquí está hablando de animales, no de otros seres humanos. Bueno, sigamos entonces. En ese contexto, el mandato cultural se resume en 2 temáticas. Número 1, formar familias. La voluntad de Dios es que formemos familias, pero estas familias, ¿por qué Dios quiere que formemos familias? ¿Por qué le dice, saben qué, Adán y Eva? Multiplíquense, fructifiquen, llenen la tierra. Porque Dios quiere que más personas disfruten de su presencia. Él es glorificado, Él recibe gloria y honra, Él realmente es santificado, aplaudido, exaltado, cuando más personas llegan a los pies de Él y lo adoran. Y esto es lo que Dios quiere para con nosotros, que realmente seamos familias que formen generaciones que amen a Cristo, que amen a Dios Padre, que amen al Espíritu Santo, que realmente amemos a Dios, al único Dios verdadero, y que lo honremos con todo nuestro corazón. Por eso no podemos descuidar los temas familiares.
pero eso no significa que vamos a, por la familia, descuidar a Dios mismo. Dios es primero. Y luego del Señor, si está en orden el amor a Dios y el servir al Señor, Dios también viene en segundo lugar inmediatamente todo lo que significa el amor a la familia. Y el orden bíblico es amar a la esposa, esposo y luego los hijos y no al revés. Por esa razón, hermanos y hermanas amadas, realmente formamos familias para que disfruten de Dios. Y lo segundo, administremos la creación. Señoread en la creación. Tenemos que administrar bien lo que Dios nos da. Y eso es la voluntad de Dios también. De hecho, Dios le da como primeros trabajos a Adán dos cosas. Además de trabajar la tierra, cultivarla y muchas cosas que debe hacer, esto no es gratis, ¿verdad? Todo esto antes de la caída, de cuando el ser humano desobedece a Dios. De tal manera entonces que administrar la creación es algo bueno y Adán tiene que cultivar la tierra y poner nombre a los animales. Dos trabajos. Es decir, Dios desde el primer momento se da cuenta de que el ser humano tiene que estar haciendo algo, tiene que estar trabajando, tiene que estar haciendo cosas. Y en este tiempo muchas veces el trabajo es visto como algo negativo, como algo que no corresponde, que está mal, cuando según la Biblia el trabajo es de bendición por cuanto viene del mismo Dios. Pero aquí empieza entonces el plan de Dios por la humanidad. Dios quiere que más personas lo conozcan. ¿Cómo? Que Adán y Eva se multipliquen para que sus hijos y ellos mismos lo conozcan y lo adoren. Pero el ser humano se rebela contra el plan de Dios. Pero Dios no queda ahí. Dios sigue cumpliendo su eterno propósito. De tal manera que Dios tiene también un plan con Abraham y también con el pueblo que se forma desde Abraham, que es Israel. Dice Génesis 12, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. En Génesis 11, los seres humanos quisieron hacerse un nombre y construyeron una torre llamada Babel. Pero ahora vemos que ese no era el camino, buscar por nuestros propios medios hacernos un nombre. No es el camino. Dios quiere engrandecer a Abraham por cuanto Abraham fue el padre de la fe según Hebreos capítulo 11. Por eso, hermanos queridos, la bendición que viene de Dios es muy amplia y muy grande. Lamentablemente en este tiempo, la gente le preguntamos, ¿cómo estás? Bien, bendecido. Pero mucha gente tiene como concepto de bendición solo lo material, solo lo que significa dinero y lo que se puede comprar con dinero. Muy poca gente dice, estoy bendecido porque Dios este año por fin me cambió el carácter. Estoy bendecido porque este año el Señor, ¿verdad?, me llevó a predicar más que el año pasado. Como que eso no contara. Y esa realidad, hermanos, es triste. Aún en medio de iglesias cristianas, nosotros no estamos exentos de esta realidad. Todo lo que significa bendición, muchos lo están ligando solamente con dinero. Y eso no está bien. La bendición de Dios es integral, abarca todas las áreas de la vida, pero comienza también desde lo espiritual. Por eso entonces Dios escoge a un ser humano imperfecto. De hecho, los textos muestran todas las veces que él se equivoca rotundamente, miente, falta la verdad y otras cosas más. Pero aún así es un hombre de fe que busca a Dios de corazón. Por este motivo, ¿por qué entonces Dios llama a Abraham? Para que Abraham, por un lado, vaya hacia Dios, para que él tenga una relación con Dios, pero al mismo tiempo para que desde Abraham sean benditas todas las naciones, para que todas las naciones conozcan a Dios. Eso es lo que Dios quiere. Por tanto, Abraham pone su fe en Dios, él responde a Dios con fe. Y la fe en Abraham es obediencia. La fe en Abraham no es, ok, me gustó, gracias Señor porque me hablaste, listo, me voy para mi casa y hago mi vida como se me da la gana. Abraham responde con fe por cuanto él obedece lo que Dios le dice. Porque cuando hay verdadera fe, hay obediencia.
Cuando no hay verdadera fe, hay lloro, hay lágrimas, me emociono con el Evangelio, y ahí termina todo. Hermanos, ¿de qué grupo somos nosotros? De los que estamos, de los que nos emocionamos, que me gustó el sermón. Mire, a mí no me interesa, hermano, que después me aplaude y me manda un WhatsApp diciéndome qué lindo el sermón del pastor Daniel. Me interesa mucho más que usted calladito, ora al Señor, le diga, Señor, hoy día tú me hablaste, hoy día tú me dijiste que tengo que cambiar, y ya me lo habías dicho antes. Ahora sí que lo hago y que usted lo haga. No me lo diga a mí, no se lo diga a nadie, hágalo directamente. Porque lo que honra a Dios es la obediencia, una fe que se demuestra directamente en obediencia a Cristo. Ahí vamos a ser bendecidos como iglesia, cuando cada uno de nosotros esté haciendo el plan de Dios para su vida. Y de tal manera entonces que Dios forma un pueblo con los descendientes de este hombre. No pudo la caída de Adán y Eva, no detuvo el plan de Dios. Los errores de Abraham no detuvo el plan de Dios. Egipto no detuvo al pueblo de Dios, por cuanto hay algo superior, Dios mismo. Los reyes, los jueces que vinieron después no pudieron detener el plan de Dios. Alejandro Magno, los griegos y después los romanos no pudieron detener el plan de Dios. Y Dios tiene una iglesia. Jesús es Dios en la tierra, el cual vino entonces a formar una iglesia, de tal manera que podemos ver en Hechos 1:8 que a esta iglesia se le da una encomienda. Dice, pero recibiréis poder, recibiréis, ¿verdad?, lo que necesitan cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y me seréis testigos de menos a más, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Lo mismo, hoy en día vamos a ser testigos desde Recoleta, desde Santiago, desde Chile y hasta lo último de la tierra. Por eso, hermanos queridos, Dios forma entonces una iglesia para que la iglesia adore a Dios, pero para que también esta iglesia que Él forma vaya a las naciones. ¿Y acaso, hermanos, no seguimos durante esta semana completa, no sé usted, pero yo sí, reflexionando sobre el llamado que Dios nos hacía de ir a Japón, hermano? ¿No seguimos acaso, o fue un domingo más? No fue un domingo más. Cada domingo es especial, cada domingo el Señor nos está hablando, a ti y a mí. Pero como que pasa, y una semana, y no, ni un cambio. Ni un cambio en nuestra agenda, ni un cambio en el tiempo de oración, ni un cambio en el tiempo que agarramos la Biblia, ni un cambio. Hermano, mejor váyase a la iglesia si no va a estar haciendo lo que Dios le da porque está perdiendo el tiempo. Pero si quiere agradar al Señor, ocupe bien su tiempo y hónrelo con todo el corazón. Porque de verdad que esto no es un juego. De por medio está la gloria de Dios y en segundo lugar más personas que conozcan a Cristo. Que no se van a ir con el Señor, por supuesto, si no lo conocen. Pero hermanos, tenemos que tomar acciones concretas sobre esto. Y nos vamos a enfocar brevemente en el personaje que recién le hablaba. Porque Dios tiene un plan con tu vida. ¿Y cómo se llevó a cabo el plan de Dios para con Juan? A este Juan, a este pescador, el más joven de estos 4 personajes, ¿verdad? Eran 2 grupos de hermanos. Jesús lo llamó. Y cuando Dios lo llamó, la vida de Juan cambió. No significa esto que nosotros vamos a dejar nuestro trabajo, ¿verdad? No, usted siga trabajando en lo que está, pero ahora su corazón no está ahí. Ahora sus prioridades. ¿Y cómo sabemos nuestras prioridades? Porque ahí está el corazón, dice Jesús, ¿verdad? ¿Y cómo sé dónde está mi corazón? En lo que usted le dedica más tiempo al pensamiento. ¿Qué se lleva los pensamientos durante su día? ¿Qué es lo que más ocupa su tiempo? ¿Dónde está la mayor pasión? ¿Dónde usted goza con eso? Ahí está su corazón. El corazón de Juan dejó de preocuparse, ¿verdad?, que cómo va a estar la marea alta, baja, ¿cierto? Era pescador, cómo están las redes rotas, hay que arreglarlas, ¿verdad? Vamos a ver a cuánto vamos a vender el pescado este día, ¿cierto? ¿Cuánto vamos a ganar? Si gano mucho dinero con los pescados, me compro otro barco y emprendo, soy un emprendedor, me va a ir bien. Vamos a ver cuánto, ojalá que nos suban el impuesto al Imperio Romano.
hay que ver las noticias. Era un personaje normal. Era un hombre trabajador que tenía que hacer cosas. No se nos menciona familia a diferencia de otros, pero tenía toda la responsabilidad de una persona, el más joven. Se nota que era un buen hijo. Siempre se habla mucho de su papá, Zebedeo era el papá de ellos dos, de Juan y Jacobo. Pero cuando Jesús lo llama, él deja todo. De tal manera que siguió a Jesús hasta la muerte. De los 12 discípulos, fue el único que murió de anciano. Todos los demás, pero él escuchó las noticias de los demás. Unos murieron, ¿verdad?, boca abajo en la cruz, como Pedro, otros decapitados como Pablo, otros desollejados, otros quemados, otros con unas lanzas. Murieron de forma muy trágica cada uno de los 11. Pero Juan, el anciano, aún así anciano, formó discípulos. Un padre de la iglesia llamado Policarpo aprendió de él. Y cuando a Policarpo le dijeron, reniega, cuando era viejito Policarpo, le dijo, Policarpo, ¿reniega de Dios o te quemamos o te matamos? Y Policarpo, el discípulo de Juan, dijo, pero no me pueden pedir eso. ¿Cómo voy a renegar de mi Salvador, aquel que dio su vida por mí en la cruz y al cual le debo todo? Si he de morir, moriré feliz, por cuanto mi vida no es mía. Eso es fe. No vemos a un Policarpo preocupado, ¿cierto?, solamente de las cosas materiales, que son importantes y necesarias en su justa medida. Él estaba motivado porque el evangelio ardía en su corazón. ¿Y de dónde lo aprendió? De este joven, Juanito, Juan, el apóstol. Sencillo, quizás no hablaba mucho, quizás no sabemos. Lo único que la Biblia nos dice en Juan, en el evangelio según San Juan, es que él se recostaba sobre el pecho de Jesús, era como el apóstol regalón. Pero aún así, él siguió a Jesús hasta la muerte. Sus prioridades cambiaron. Su vida no fue igual cuando se encontró con Cristo. Pero vemos a otras personas que también rodeaban a Jesús, escucharon el sermón del monte, cuando Jesús les decía, bienaventurados los de limpio corazón, bienaventurados los que lloran. Mucha gente escuchó eso, pero no siguió a Jesús. Mucha gente en las iglesias está domingo tras domingo, pero durante la semana no sigue a Jesús. ¿Qué diferencia hay? Por eso mismo, Juan fue un apóstol, pero también fue un amigo íntimo de Jesús. De hecho, los tres amigos más íntimos son Pedro, Juan y Jacobo, uno de estos tres del primer grupo, de los que iniciaron con Jesús su ministerio allá en Nazaret. Y Juan llegó a ser muy cercano, íntimo. Jesús contaba con él. ¿Y Jesús cuenta hoy contigo? ¿Tienes tiempo para Jesús hoy? ¿Lo tendrás mañana? ¿Cómo está la agenda? Por esto, Juan entonces nos preguntaría hoy en día, ¿qué haces por Cristo hoy? Mira mi ejemplo, nos diría Juan. Algunas tradiciones dicen que él fue pastor en Éfeso, algunos dicen también que Juan recibió ollas calientes en su cuerpo, lo quisieron quemar. Él aún así, con todas las cosas que vivió, murió de anciano, pero él pasó cosas muy difíciles. Pero él no se equivocó cuando decidió seguir a Jesús. Jesús fue a él, nosotros no vamos a Jesús, Jesús va a nosotros. Pero Jesús ya se acercó a ti. No puedes decir hoy que Jesús no se ha acercado, Jesús ya te acercó. Muchas veces no estamos cumpliendo el plan de Dios para nuestra vida y tenemos que hacerlo. Juan vio a Jesús crucificado. Juan es el único apóstol que estuvo con las mujeres, incluso la mamá de Jesús, María, viendo cómo Jesús era crucificado. Fue valiente, los demás estaban todos escondidos. Juan fue muy importante. Claro, en un momento se quisieron pasar de listos con su hermano, y ahí la mamá intercede por esto y dice, Jesús, por favor, cuando tú estés en tu reino, que se sienten mis hijos, uno a la derecha y otro a la izquierda, ¿cierto? Esto de querer asegurar los puestos es bíblico, es muy antiguo. Pero más allá de todo eso, Juan hizo lo que Dios le pidió. ¿Estamos haciendo lo que Dios nos pide? Pregunta, ¿estamos haciendo lo que Dios nos pide? Estamos haciendo lo que Dios nos pide. 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 Estamos
el hermano de Juan, Jacobo, ¿hizo lo que Dios le pidió? Respuesta, sí, sí lo hizo. Jesús llamó a Saulo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo se transformó en Pablo, después de un tiempo de capacitación, más de 3 años. Jesús, el apóstol Pablo no nació en un microondas y en 3 segundos era el super predicador, pero Pablo fue Pablo, el gran Pablo. Pregunta, ¿Pablo hizo la voluntad de Dios en su tiempo? ¿Cumplió el plan de Dios para él? Sí, sí lo cumplió. Hombres en el año 100, 200, 400, Agustín de Hipona, Orígenes, Taciano y otros personajes más, quizás no los conocen mucho. ¿Hicieron la voluntad de Dios en ese tiempo? Sí, lo cumplieron. Francisco de Asís, un personaje que, verdad, con su sencillez, él quiso demostrar que Jesús era real y que Jesús era sencillo, no como la iglesia corrupta de ese tiempo, que solamente eran cosas, todo muy material, poco conocimiento de la Biblia. Él fue distinto. ¿Lo cumplió la voluntad de Dios? Sí lo hizo. Martín Lutero, 1517, ¿hizo la voluntad de Dios? Lo hizo. Hermanos bautistas, del 1609, Juan Smith, uno de los fundadores bautistas, ¿verdad? En ese año en Inglaterra, en Holanda, después en Inglaterra, ¿cumplió la voluntad de Dios? Sí lo hizo. Spurgeon, 1800, ¿cumplió la voluntad de Dios? Lo hizo. Luis Palau, un viejito, ¿verdad? Predicador, que quizás muchos lo conocieron, ¿hizo la voluntad de Dios? Sí lo hizo. Y la pregunta es, ¿y tú? ¿Y yo? Por eso, hermanos, desafiémonos con esto. Hoy, estoy hoy haciendo la voluntad de Dios. Quizá ayer lo hiciste, hace 10 años lo hiciste, pues pueden contar 10 cosas que hiciste en una iglesia anteriormente. Pero y hoy, el presente no lo podemos descuidar, tenemos que hacer lo que Dios nos dice. Por eso, Dios conoce todas las cosas. Dios, aunque conoce todo de antemano, pero Él no preordena las cosas, es decir, Dios no decide por ti. Tú tienes que tomar tu decisión. Dios no lo preordena, Dios lo preconoce, sí lo conoce de antes. Juan 2, Efesios capítulo 2, versículo 10. Somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Es decir, lo que tú y yo lo íbamos a hacer, Jesús ya lo conocía, Dios lo sabía y nos tenía preparado el camino. Pero ese camino tú lo debes seguir. Por esto, el apóstol Juan, seguimos con Juan, él explica de forma explícita, o sea, lo demuestra que no quede ninguna duda, por qué existe su evangelio, por qué escribió lo que escribió. Y dice Juan 20:31, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, aquel que cree que Jesús es el Cristo, aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios y que realmente cree, va a tener vida. Pero cuando el Evangelio solamente nos parece entretenido, parece bonito, solamente nos acercamos a Dios cuando estamos pasando una necesidad grave, ¿verdad? Cosas de vida o muerte, dificultades, y ahí nos acercamos a Dios, pero cuando estamos, entre comillas, sin dificultades aparentes, no me acuerdo del Señor, es porque ese hombre y esa mujer no conocen a Cristo. Y si no conoces a Cristo, la única razón por la que tú estás en la iglesia es porque lo encuentran bonito, entretenido. Incluso hay una cultura de ser todos muy amigos, pero si no tu corazón no está vibrando por Cristo y tu agenda no está el Señor ahí presente en ninguna área, realmente debieras tú cuestionarte, ¿realmente soy cristiano? Pero pastor, yo soy un hombre arrepentido de mis pecados. Un pastor dijo una vez, nosotros muchas veces debiéramos arrepentirnos de nuestro arrepentimiento. Es un arrepentimiento tan superficial, tan por el momento, tan por cumplir, que no es un arrepentimiento real. Por eso muchas veces hay que hasta arrepentirse del arrepentimiento tan poco serio que tenemos. Fe, arrepentimiento, obediencia. Son claves para el crecimiento cristiano. Por eso, hermanos, tú, ¿en qué estás? ¿En qué estás? Y no mires al que está al lado tuyo. No mires, no pienses, ¿verdad?, en otras personas de la iglesia. Piensa solo en ti. Estás hoy, tú, haciendo lo que Dios quiere que tú hagas. Estás en el lugar que Dios quiere que estés.
¿Estás con las personas que Dios quiere que tú te juntes? ¿Estás en la iglesia en la cual te están enseñando la palabra y te están desafiando que sigas a Cristo? Porque si no estás perdiendo tu tiempo, estás perdiendo tu vida y estás, ¿verdad?, no cumpliendo el propósito de Dios para ti. Aquí, hermanos, te vamos a amonestar. En esta iglesia no te vamos a dejar tranquilo con todo el amor de Dios, pero tienes que cumplir la voluntad de Dios. No seas un Jonás, no seas como muchos que quisieron escapar del plan de Dios para su vida, porque no podrás escapar del Señor. Y si según tú te escapaste, es porque no eres hijo de Dios, porque un hijo de Dios no se escapa del Señor. Juan 10 dice Jesús: mis ovejas oyen mi voz, y nadie, ponga ahí, nadie las arrebata de mi mano. Entonces, si tú haces lo que tú quieres y no te pasa nada, no te dicen nada, y estás muy cómodo con eso, no eres una ovejita. Y si no eres una ovejita, bueno, quizás Dios te está llamando para que sí lo seas, para que estés en el redil de Cristo, para que sientas su amor, su perdón, lo mucho que Él te ama. Jesús te amó tanto, a ti y a mí, que dio lo mejor que tenía, que es su Hijo Jesucristo, para morir por nosotros en la cruz. Y ese amor de Dios, grande, que Él se puso en nuestro lugar, y Él pagó en la cruz con su sangre y su sacrificio lo que nosotros debíamos haber pasado. Hermanos queridos, que el Señor hable en nuestra vida, que el Señor toque tu corazón y que realmente desde hoy tomes decisiones serias para servir al Señor de todo corazón. Oremos entonces a nuestro Dios y cumple el plan de Dios para tu vida.